La canción que convirtió a The Platters en leyendas y lo cambió todo. Only you. No sabíamos sus nombres, pero ya sabíamos que los íbamos a recordar para siempre. Un día, una voz profunda y un coro casi celestial nos ayudaron a descubrir que el amor también podía sonar elegante y unificador. Porque antes de que The Platters fueran leyenda, eran apenas un grupo más en busca de una oportunidad. Hasta que apareció esa canción, una que transformó a 5 soñadores en íconos de la historia del rock y el soul. Hoy te vamos a contar cómo un solo tema cambió sus vidas, y también las nuestras. Para entender la magnitud de lo que Only You significó, primero tenemos que viajar a los inicios de los años 50. Era una época donde la música estadounidense estaba completamente dividida. Las radios tenían programación separada según el color de piel de los oyentes. Existían los charts pop para audiencias blancas y los charts rhythm, blues para audiencias negras. Era literalmente música segregada. Un joven género llamado doo-wop estaba naciendo en las esquinas de barrios afroamericanos, donde grupos de amigos armonizaban bajo farolas. No tenían instrumentos caros, solo sus voces y el eco de las calles. Era música hecha con lo único que tenían, talento puro y sueños enormes. Había cientos de grupos vocales intentando conseguir su momento, y entre ellos estaba uno liderado por Herb Reed, que todavía buscaba su identidad. Aquel hombre era más que un cantante, era el corazón fundacional de The Platters, el hombre que tuvo la visión original de todo lo que vendría después. Reed creció rodeado de música gospel y jazz, pero su verdadero sueño no era solo cantar, era crear algo diferente. Junto a su grupo, no buscaba hacer otro grupo de doo-wop más. Reed quería elegancia, quería clase, quería demostrar que los artistas negros también podían ser sofisticados. Así, sin grandilocuencia, aquel grupo anónimo dio nombre a su sueño. Cada canción, cada disco que saliera de sus voces llevaría ese nombre, The Platters, basándose en los discos que hacían girar los tocadiscos. Ensayaban cuando podían, trabajaban de día en empleos que apenas les daban para comer, y de noche soñaban con las luces del escenario. Pero todo cambió cuando apareció Buck Ram. Antes de seguir, nos gustaría saber cómo te llamas y qué edad tienes. Déjalo en comentarios. Sigamos. Así como Reed era más que un cantante, Ram era mucho más que un manager. También era compositor, arreglista y visionario, con un oído privilegiado para detectar talento. Cuando escuchó a ese grupo cantando en un pequeño club de Los Ángeles en 1953, no vio lo que eran, sino lo que podrían ser. Ram tenía una teoría. Si un grupo vocal negro podía sonar lo suficientemente sofisticado, podría romper las barreras raciales y conquistar el mercado mainstream. Ram tomó el control creativo del grupo, les enseñó presencia escénica, pulió sus armonías hasta que cada nota era cristalina, les dio dirección artística clara, pero su decisión más importante fue traer a un joven tímido con una voz que desafiaba toda lógica, Tony Williams. Tony Williams tenía apenas 19 años cuando se unió a The Platters, y la verdad, no era el típico cantante de doo-wop. Su voz era aguda, casi femenina en su delicadeza, pero cargada de una emoción imposible de ignorar. Cuando cantaba, no solo ejecutaba notas, transmitía sentimientos que atravesaban el pecho. Había algo vulnerable en su interpretación, algo honesto que conectaba instantáneamente. Con Tony como voz principal, junto a David Lynch, Paul Robbie, Herb Reed y Sola Taylor, The Platters habían creado algo sumamente interesante. La química vocal era innegable, pero interesante no basta en la industria musical. Necesitaban una canción, necesitaban su momento. Los primeros intentos fueron un desastre comercial. Ese mismo 53 firmaron con Federal Records y grabaron varios singles que pasaron sin pena ni gloria, como Give Thanks, Hey Now o I'll Cry When You're Gone, I Need You All the Time. Give thanks. Get down. Las discográficas no sabían qué hacer con ellos, no eran R, B, pero tampoco eran pop, y en esa época, si no encajabas en una categoría clara, estabas condenado al olvido. La frustración crecía, otros grupos despegaban, y ellos, con más talento que muchos, parecían estancados en el mismo lugar. Buck Ram los veía esforzarse hasta las lágrimas y sabía que no era culpa de ellos, era culpa de la industria. Necesitaban algo único, algo que solo The Platters pudieran interpretar. Un día de 1954, Ram los reunió y les dijo: ustedes no son un grupo de bar, ustedes están hechos para la grandeza, pero necesitan una canción que esté a su altura, y yo voy a escribirla.
Ram se encerró a componer. Quería capturar ese sentimiento universal del amor absoluto, cuando una persona se convierte en tu mundo entero. La melodía vino suave y ascendente, casi como una oración. Luego las palabras empezaron a salir solas. Lo que salió fue Only You and You Alone, una balada romántica pensada específicamente para Tony Williams. No era un tema típico de doo-wop, era más sofisticado, más íntimo, más universal. Deja tu like si te está gustando la historia. Sigamos. Todos sabían que estaban delante de un éxito, y sin perder tiempo, la grabaron por primera vez para Federal Records a mediados de ese mismo año. Pero tristemente, algo no funcionó. La discográfica la rechazó sin ceremonia. Simplemente dijeron que no sentían que funcionara en la radio. Este fue un golpe devastador. Una vez más, la industria había sido cruel con su talento. Pudieron haberse rendido ahí, sin embargo, Buck Ram sabía todo lo que esa melodía podía llegar a ser. Solo necesitaban capturarla correctamente. El destino intervino cuando Ram logró negociar un nuevo contrato con Mercury Records a finales de ese mismo año. Mercury era un sello más grande, con mejores estudios y mayor distribución. Ram usó como palanca a otro grupo que manejaba, The Penguins, que acababan de tener un hit y estaba a punto de firmar con la disquera. En la letra pequeña de aquel contrato, Ram solo pidió una cosa, que le dieran una oportunidad a The Platters. Mercury aceptó, aunque con escepticismo. Les dieron tiempo de estudio limitado. Esta era la última bala, el momento que definiría todo. En Los Ángeles, The Platters se prepararon para grabar Only You por segunda vez. Tony Williams estaba nervioso. Todos sabían que el peso recaía en sus hombros. Buck Ram había trabajado meticulosamente en el arreglo. Quería que comenzara suave, íntimo, solo la voz de Tony con acompañamiento mínimo. Luego entrarían las armonías del grupo, creando capas de emoción. Hicieron varias tomas. Las primeras eran técnicamente correctas, pero les faltaba algo. Ram sentía que Tony estaba siendo demasiado perfecto. Necesitaba vulnerabilidad, no perfección. Fue entonces cuando cambiaron el enfoque, y Ram le pidió a Tony que no pensara tanto en la técnica, sino en el sentimiento, en esa única persona por la que harías cualquier cosa para mantenerla a tu lado. Tony cerró los ojos, respiró profundo, y cuando comenzó a cantar nuevamente, algo mágico sucedió. Only you. Su voz salió imperfecta, ligeramente temblada, cargada de una emoción cruda que ninguna técnica puede enseñar. No era perfecta según los estándares técnicos, pero era real, era humana, era celestial. Había pequeñas imperfecciones en su vibrato, momentos donde su voz casi se quiebra, y precisamente esas imperfecciones hacían la interpretación inolvidable. Buck Ram sintió un escalofrío. Los ingenieros se miraron asintiendo. Todos sabían lo que estaban escuchando. Acababan de crear un hit. Only you and you alone. Lo que se grabó ese día fue una mezcla perfecta de destino, técnica y emoción pura. El sonido que emergió era algo que nadie había escuchado antes. Doo-wop sofisticado, elegante, profundamente romántico y completamente universal. Llevaron la cinta a Mercury. La respuesta inicial seguía siendo de confusión, y los fantasmas del pasado volvían a hacerse presentes. Los ejecutivos de Mercury nunca habían oído algo así antes, y dudaron al principio, pero finalmente decidieron arriesgarse, y no se arrepentirían de aquella decisión. Fue así que Only You se estrenó en mayo de 1955, y lo que pasó después fue extraordinario. ¿Cuál es tu canción favorita de The Platters? Déjala en comentarios. Al principio, las radios de RB comenzaron a sonarla. Los teléfonos de las estaciones no paraban. Los oyentes llamaban pidiendo que la repitieran. Los DJs notaron algo inusual. No solo hombres jóvenes llamaban, también mujeres, personas mayores, adolescentes. My one and only you. La canción estaba trascendiendo las demografías típicas tan presentes en aquel entonces. Luego sucedió algo aún más increíble. La canción cruzó la barrera racial. DJs de estaciones pop también comenzaron a recibir peticiones de la misma canción. Cuando finalmente la programaron, la respuesta fue abrumadora. De repente, Only You era la canción para todos. Blancos, negros, latinos, asiáticos, jóvenes, viejos, todos se enamoraban de esa voz celestial. Para julio del mismo año, estaba en el top 5 de las listas pop y era número 1 en RB. Este cruce exitoso era rarísimo en esa época. The Platters estaban logrando lo que muy pocos artistas negros habían logrado:
éxito masivo sin afectar su identidad. Se convirtió en el himno de bodas, aniversarios, noviazgos. Tony Williams se transformó en la voz del amor, y The Platters dejaron de ser un grupo más para convertirse en un fenómeno. Pronto aparecieron en The Ed Sullivan Show, donde antes grupos afroamericanos rara vez eran invitados. Vestidos con elegancia, cantando con sofisticación que desafiaba estereotipos, millones quedaron cautivados. Aquella imagen quedaría grabada en la historia de la música, porque todo lo que estaban logrando tenía esa definición: histórico. En pocos meses, alcanzaron más de 2 millones de copias vendidas. En un mundo dividido por segregación y prejuicios, Only You logró unir a todos. El amor, al final, no tiene color. Aquel hit había abierto una puerta, y Ram y los suyos estaban dispuestos a cruzarla. En noviembre de 1955, lanzaron The Great Pretender, también escrita por Buck Ram. Si Only You había sido un éxito, esto fue un fenómeno aún mayor. Alcanzó el número 1 en ambas listas, vendiendo más de 2 millones de copias. Luego vino My Prayer al año siguiente, una adaptación brillante que alcanzó el número 1. Twilight Time llegó en el 58, con su arreglo elegante, nuevamente número 1. Y luego Smoke Gets in Your Eyes a finales de ese mismo año, quizás su canción más sofisticada, considerada por muchos como la versión definitiva. Para finales de los años 50, The Platters dominaban las listas pop y R&B simultáneamente. Tony Williams se consolidó como el corazón emocional del grupo, la voz que podía hacer llorar a cualquiera. Se volvieron el grupo vocal más importante del mundo. Su influencia llegaba a Europa, América Latina, Asia. En todos lados, la gente se enamoraba al ritmo de sus canciones. Habían logrado lo imposible, crear un sonido que trascendía fronteras, idiomas y generaciones. Pero detrás del glamour, había seres humanos enfrentando presiones inmensas. La fama llegó rápido, demasiado rápido. Pasaron de tocar en clubes pequeños a 200 presentaciones al año. Las giras eran agotadoras. Viajaban constantemente, dormían en autobuses, comían mal, apenas veían a sus familias. Y aunque suene duro, seguían enfrentando racismo a diario. En el sur, no podían quedarse en los mismos hoteles donde se presentaban. Algunos restaurantes les negaban servicio, pero se esperaba que subieran al escenario y sonrieran. Tony Williams luchaba especialmente con el peso de ser la voz principal. Cada presentación tenía que ser perfecta, cada nota debía emocionar. La presión era aplastante para alguien naturalmente tímido. En este nuevo contexto, la figura de Buck Ram se agigantó aún más, recordándoles por qué habían empezado, y que ahora su música curaba corazones rotos, unía personas y creaba momentos que la gente recordará por siempre. A pesar de los conflictos, las noches sin dormir y las tensiones, The Platters se mantenían unidos por algo más fuerte, el amor genuino por lo que hacían. Porque The Platters no eran solo voces, eran una familia tratando de sobrevivir al éxito, de mantenerse humanos en medio de la locura. Aunque los años hayan pasado, el impacto de Only You sigue siendo monumental. Esa canción definió la balada moderna. Grupos románticos de los 60s como The Temptations estudiaban a The Platters. Artistas como Barry White y Lionel Richie reconocían su influencia. Las baladas latinas y boleros modernos tienen ADN de Only You. La canción sigue sonando en bodas alrededor del mundo, en fiesta de quinceañeras de Latinoamérica, en aniversarios de parejas casadas hace 50 años y parejas recién comprometidas. Ha aparecido en películas y series icónicas como American Graffiti, Superman, The Sopranos o Forrest Gump, y cada vez que suena esa melodía, introduce a The Platters a una nueva generación. Suscríbete al canal si quieres que contemos la historia de tu canción o tu grupo favorito. En el 99, Only You fue incluida en el Grammy Hall of Fame. Rolling Stone la incluyó en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La Biblioteca del Congreso la preservó por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Ha sido versionada por Louis Armstrong, Ringo Starr e incontables artistas de todos los géneros. Cada versión testifica su poder duradero. Mirando atrás, nos damos cuenta de que Only You fue más que un hit, fue un puente cultural. Ayudó a romper barreras raciales en un momento crucial. En 1955, Estados Unidos estaba profundamente dividido, y en medio de esa división,
una canción interpretada por artistas afroamericanos, se convirtió en la banda sonora del romance para todos. En nuestro continente, millones de parejas descubrieron a The Platters a través de Only You, un tema que se volvió parte de la cultura musical. En México, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, The Platters eran familia. La voz de Tony Williams continúa inmortal, y a pesar de que dejó The Platters años después para dedicarse a su carrera solista y haya fallecido en el 92, su voz sigue viva en cada reproducción de esta y sus demás canciones. Cada vez que alguien escucha Only You por primera vez, revive ese momento de 1954, cuando un joven nervioso capturó la esencia del amor en 3 minutos perfectos. Tal vez por eso, cuando suena Only You, no escuchamos solo una canción, escuchamos el nacimiento del amor moderno. Escuchamos la prueba de que la belleza puede cambiar el mundo. Escuchamos esperanza, romance y la promesa de que el amor verdadero existe. Escuchamos inmortalidad. Todo comenzó con una canción imperfecta que se volvió eterna, una apuesta arriesgada que se convirtió en leyenda. The Platters nos enseñaron que el verdadero éxito viene de atreverse a sonar diferente, que la vulnerabilidad es poder, que una voz honesta puede atravesar cualquier barrera. Nos mostraron que la música puede ser un puente cuando el mundo construye muros, que la belleza auténtica no envejece, que 3 minutos de emoción pura pueden resonar durante décadas. Only You capturó el momento exacto en que el amor se siente absoluto, cuando una persona se convierte en tu universo entero. 70 años después, esa magia sigue intacta, y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra gran historia de la música, si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.